Quisiera que pudiéramos abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer juntos del versículo 11 al 24. Mis amigos, esta noche quisiéramos referirnos a una de las parábolas o historias más extraordinarias que alguna vez Jesús contó, y quizás la de más profundo significado, la de más profundo interés hacia cada uno de nosotros pecadores. Es necesario que nosotros pudiéramos ubicarnos en el contexto de lo que el Señor pretende decir, de tal manera que el beneficio esta noche pueda ser de todos. Vamos a leer capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué cosa es lo que tiene que enseñarnos este trozo? Mis amigos, la historia aquí refiere al héroe, que no es otro que el padre. Este padre tiene 2 hijos. Yo le llamo el padre que espera. El padre es expectante, diríamos. Pero este hombre tiene 2 hijos. Pero este muchacho, uno de ellos, mejor dicho, se la platican después a ellos. Hace un tiempo estaba yo en una ciudad llamada precisamente Ciudad Mante, y en ese lugar se convirtió al evangelio Jairo. Jairo era o es un piloto de aviones, y él, gustándole eso, se dedicó a la aviación, pero a la aviación de fumigación. Él tiene aviones, muchacho muy próspero, tiene varios aviones, y entonces él, emocionado por lo que el evangelio había hecho por él, quería llevarme a su casa. Yo andaba siempre como
como siempre, pues corriendo, y no podía atenderlo como hubiera deseado. Y entonces ya el último día cuando me venía para la casa, por fin fui el domingo al amanecer con él y el presidente de la asociación que me acompañaba. Fuimos al aeródromo donde él tiene sus avioncitos. Y él quería decirme lo que hacía, cómo hacía. Él estaba encantadísimo, emocionado y quería, más que todo, agradecerme quizás en una forma amistosa los detalles del Evangelio. Estaba muy feliz. Llegamos allá a la pista y ahí tenía varios aviones y él me subió a uno de los más bonitos. Me prestó sus lentes, esos Ray-Ban de piloto. Me tomó una fotografía allí como piloteando el avión. Bueno, me hizo sentir grande Jairo. Y entonces me dijo, pastor, ¿no le gustaría dar una vuelta? Y el presidente, cuando él dijo eso, dijo, bueno, si quieres ve tú, yo aquí me quedo. Porque pues son maripositas, ¿verdad? Que andan allí volando. Y yo le dije, yo voy contigo, yo voy contigo. Entonces, esos avioncitos de fumigación solo tienen un asiento. Así que en ese asiento nos apretamos los dos. Se levantó, empezamos a sobrevolar la ciudad y me dijo, pastor, allá está su hotel. Esa es la iglesia y acá de este lado está la escuela, el colegio. Y justo aquí, pastor, mire, aquí, en esta calle ancha, está el auditorio, el Club de Leones, donde estamos celebrando las reuniones, o se celebran las reuniones. Y entonces él me dice algo como esto, pastor, ¿le gusta? Yo le dije, quizás, le dije que sí, pero quizás en mi rostro no había mucha emoción, un testimonio de emoción, diríamos. Le dije, sí, como que no le gusta mucho, ¿verdad? ¿Tiene miedo? No. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿quieres que te diga? A mí me gustaría que tú hicieras alguna de esas cabriolas que hacen cuando ustedes, pues, descienden y entonces van fumigando y van casi a ras de tierra fumigando, ¿verdad? Hermanos, yo no le acababa de decir eso al famoso Jairo cuando se puso al avión así. Y yo sentí que se me iba el alma y, bueno, no sé cuántas cosas más. Se clavó Jairo y entonces yo dije, ¿a qué hora nos estrellamos? Pero en algún momento, después, ya iba flor de tierra. Y entonces él me pregunta, ¿ahora sí le gustó? Y dije, ahora sí me gustó. Pero a veces ustedes llegan hasta donde están los cables de la energía eléctrica y entonces igualmente se levantan, llegan y casi terminan de fumigar allí y pum, se levantan. Bueno, lo hizo también. Hizo como 3 veces el descender, subir, pero en una forma violentísima, bueno, a mí me gustó realmente y cuando pasábamos cerca de donde estaban los muchachos viéndonos, el presidente se animó y me dijo, yo también quiero subirme. Se emocionó. Entonces Jairo me dice, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe una cosa? Yo quisiera aprovechar el momento para decirle algo. Yo tengo un problemita, una pregunta, una inquietud personal que quiero hacerle. Perdone que abuse de que lo agarre aquí ya, pero quiero consultarle algo. Y era un asunto familiar un poquito doloroso que él tenía. Y empezó a hablar, pero entonces él empezó a hacer el avioncito lo más alto que pudo. No vuelan muy alto esos avioncitos, pero sí lo hizo lo más alto que pudo. Y entonces empezó a acercarse hacia las montañas, a volar hacia las montañas de lo que nosotros llamamos allá la Sierra Madre Oriental. Y en algún momento él estaba preocupado por su problema y se le mojaron los ojitos al famoso Jairo. Y entonces yo, para no verlo, iba viendo hacia acá abajo, toda esa franja montañosa. Y allá había una carretera de esas municipales, bien angosta, que parecía una culebra que serpenteaba o rodeaba aquella montaña. Y mientras Jairo me conversaba, mientras Jairo hablaba, iba viendo por la ventanilla y allí aprendí una de las lecciones más grandes de mi vida.
podría yo decir que muchas de las cosas que les estoy diciendo surgió a raíz de ese evento. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que mientras Jairo hablaba, yo iba observando que allá abajo, ¿cómo le llaman ustedes? Trailers, a esos camiones grandes de mulas o tractomulas, esas cosas. Soy medio... Bueno, ustedes saben que hay trailers que llevan doble caja, ¿no? Y allá abajo iba justo un tráiler doble caja, y yo pude leer, hay una panadería nacional allá llamada Bimbo, panadería Bimbo, el Bimbo. Y pues este tráiler llevaba 2 cajas arrastrando. Y como la carretera era bastante angosta en esa zona, detrás del tráiler iba un pequeño Volkswagen amarillo, de esas cucarachitas, como escarabajos, ¿cómo llaman ustedes? Esas cositas. El carrito iba detrás, el tráiler iba despacio, remontando la montaña hacia arriba, y yo observaba que el cochecito quería rebasarlo, quería pasarlo, quería avanzar, pero cada vez que el cochecito pues se desviaba para empezar a rebasar, resulta que el tráiler aquel llegaba a la curva, y para poder alcanzar a dar la curva, pues se abría hacia la izquierda, y entonces ocupaba todo el camino y el cochecito ya no podía rebasarlo. Y así 2 o 3 veces lo intentó, quiso rebasarlo y no podía. Pero de repente venía una curva no tan grande, no tan pronunciada, y del otro lado de la curva no venían carros, no venía nada, estaba despejado completamente. Así que el cochecito empieza a rebasar, pero cuando llegan a esa media curva, el tráiler se abre un poquito, y entonces el cochecito tiene miedo, y otra vez empieza a hacerse hacia atrás. Y yo desde arriba le estoy diciendo, ahora, el tráiler no se va a abrir tanto, ahora, dale, no viene nada del otro lado. Y yo en mi mente le estoy diciendo, métete. Pero ¿saben una cosa? El cochecito no me hizo caso. Se tuvo que venir y plegar otra vez atrás. Y cuando yo lo vi allá detrás, pues oliendo, imagino, el monóxido de carbono ese, yo le dije al cochecito, si tuvieras un radio conectado conmigo, yo te diría dónde rebasar y dónde no rebasar, y avanzarías libremente. Pues Dios nos dice lo mismo a nosotros, ¿verdad? ¿Quién está allá arriba? ¿Y cómo nos ven nuestras fatigas y nuestras luchas? Y entonces, cuando vamos detrás de los problemas tan grandes y no podemos rebasarlos, Él desde allá arriba como papá nos dice, si tuvieras un radio prendido conmigo, yo te diría dónde rebasar y dónde no rebasar. Pero desafortunadamente Dios no forma parte de nuestros planes con mucha frecuencia, y nosotros queremos resolver nuestros problemas por nuestras propias maneras, nuestros propios recursos, nuestras tecnologías, y todo lo que hemos hecho ha sido lastimarnos más y más y más. Si pudiéramos tener un radio conectado, ¿cuál sería el radio conectado con Dios? La relación a través de la oración. ¿Cómo seguimos con el sonido? ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Valdrá la pena tener el radio prendido todo el día y todos los días? Muy bien. Seguimos con el libro de San Lucas del capítulo 15. Y quisiera leer los versículos del 15, el 11, 12 y 13. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿de qué manera dice? Perdidamente. Mis amigos, parece que este muchacho no desea ya más relación con su padre. Parece que las cosas no están muy buenas entre él y su padre.
Pero la forma en que este muchacho se maneja es un poquito grosera y atrevida. Le dice a su padre, ¿sabes qué, papá? Yo quiero pedirte algo. Parece que ha buscado la asesoría de un abogado, porque entre paréntesis, ¿cuándo es que se dan las herencias a los hijos? Cuando el padre, ¿qué cosa? Muere. Y no es una obligación del padre darle la herencia al hijo, ¿o sí? No, él decide si se lo da o no. Él decide a qué hijo le da más o a qué hijo le da menos, él lo decide. Pero en todo caso, hasta el momento de la muerte. Pero parece que este muchacho se ha asesorado porque usa, aquí quizás no se distingue mucho, pero si ustedes pudieran leer en el escrito original, en el griego, ustedes notarían que él utiliza un lenguaje jurídico, un lenguaje legal. ¿Sabes una cosa, papá? Yo quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué parte le correspondía? ¿Qué parte le correspondía? Ninguna. Ninguna le correspondía. Ninguna. ¿Qué cosa quiere? Lo que quiere es dinero. Yo no quiero seguir en este pueblo polvoriento. Yo quiero hacer mi vida, vivir mi vida solo. Yo quiero estar independiente. Quizás no lo pronunció, pero en el detalle iba implícito. Yo no puedo permitir que mi vida se restrinja a este pueblo donde no pasa nada, todo es un aburrimiento constante. ¿Sabes una cosa, papá? Yo no quiero que controles mi vida. Yo quiero manejar mi vida por mí mismo. Y mis amigos, quiero decirles que este padre pudo haber impedido a que su hijo se fuera. Pudo haberlo hecho, simplemente no dándole el dinero. Y era fácil. Pero aquí tienen ustedes la primera lección del amor de Dios. Y escuchen, nosotros tenemos un Padre que nos ama tanto, que nos deja ir. ¿Qué cosa dije? Nosotros tenemos un Padre que nos ama tanto, que ¿qué? No va a impedírtelo. Si tú no deseas ya más vivir con Él, Él no te va a obligar. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de las lágrimas de nuestros padres o de nuestras madres, alguna vez abandonamos el camino del Señor, de la iglesia, porque decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera? No queríamos control, no queríamos reglas, no queríamos normas, no queríamos nada. Y mis amigos, como este joven, dice que juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué cosa es lo que hemos encontrado después de todo este proceso en el cual supuestamente hemos intentado manejar nuestra vida por nosotros mismos? ¿Qué cosa es lo que hemos encontrado? ¿Cuántos de ustedes que me escuchan aquí, adentro y afuera, han salido con el propósito, con el ensueño, con la ilusión de hacer su vida por ustedes? Pero desafortunadamente las cosas no han salido bien. Y quizás hemos decidido divorciarnos de Dios. Dios no forma parte de nuestros planes, porque somos inteligentes y creemos que podemos manejarnos independientemente de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido tan separados de Dios y a veces hasta hemos levantado las manos hacia el cielo, señalándolo en sus injusticias y en su incapacidad para poder manejar la tierra, si es que existe? Y mis amigos, el problema es que no nos damos cuenta de lo que ocurre con nosotros. Dice que este joven empezó a malgastar el dinero viviendo ¿de qué manera? Perdidamente. ¿Cuántos de nosotros también como este joven hemos salido por la vida? Y todo lo que tenemos hasta este momento es una vida despedazada. Un hogar destrozado.
una esposa que llora a la distancia, una conciencia violada, hijos que no nos quieren o nos faltan al respeto, simplemente porque pretendimos manejar nuestra vida independientes de Dios. Mis amigos, drogas, alcohol, tabaco, negocios mal administrados, conciencias violadas, hogares lastimados, hijos abandonados, cuerpos destrozados, simplemente porque pensamos que podíamos manejarnos independientemente. Les voy a contar una historia. Cuando Carlos era pequeño, una vez él rompió una vasija de mi esposa muy valiosa. Un error, yo lo vi, lo estaba observando y yo estaba leyendo allá al fondo de la sala, él estaba de este lado y yo hice como que no vi y no oí. Carlos tenía unos 6 años, quizás, no más que eso. Y cuando el jarrón se hizo pedazos, Carlitos volteó hacia donde yo estaba y yo hice como que seguía leyendo. Y cuando él se aseguró de que yo no lo había visto, entonces él se arrodilló y empezó a juntar los pedazos. Y entonces se concentró tanto en su trabajo que empezó a armar los pedazos que quedaban del jarrón, a unirlos, los empezó a unir, los empezó a acomodar. Y yo vine desde allá, pensando que era peligroso, un niño de 6 años, me puse detrás de él. Y el niño está allí tratando de acomodar, pero pues ustedes saben, el jarrón estaba roto, los pedazos algunos eran demasiado pequeños. Habían algunos pedazos grandes, esos quizás los pudo medio acomodar, pero de repente había un pequeño triángulo. Pero yo observé que lo estaba metiendo al revés y no cabía porque parecía igual, pero no cabía. Y entonces lo empujó con su dedo gordito, el pulgar, lo empujó y cuando lo empujó, la astilla se metió en su dedo, inmediatamente brotó el chorrito de sangre y el niño empezó a llorar, pero solito allí empezó a llorar y vio su dedito asustado. Y yo le dije, hijo, ¿qué pasa? Y él se estremeció al darse cuenta que yo estaba allí. Papá, me vas a pegar. Estás molesto, ¿verdad? Y le dije, no, hijo, no te voy a pegar, ni estoy molesto, estoy triste. ¿Por qué? Porque no me tienes confianza. Si tú me hubieras dicho que habías roto el jarrón, yo hubiera venido para ayudarte a recoger esto y hubiéramos ido a comprar otro, pero mira, ahora al querer arreglarlo, todo lo que has hecho es lastimarte la mano y ahora yo tenía su dedito en la mano. Mis amigos, ¿cuántos de nosotros, después de haber manejado nuestra vida solos e independientes de Dios, cuando los pedazos de nuestro jarrón, de nuestra vida, están regados en el suelo, todavía nosotros queremos armarlos? Y todo lo que hacemos es complicar más las cosas y lastimarnos las manos, rompernos las manos como niños incapaces de poder manejarnos. ¿Cuántos de nosotros vamos de un problema a otro, de un fracaso a otro? Este muchacho quiso resolver su problema y todo lo que encontró fue un hato de cerdos para apacentar. Yo no sé si ustedes pueden imaginar que a esto le pasara a un judío que no podía ni siquiera estar cerca de un marrano. Ahora él codiciaba la comida de estos cerdos. ¿Por qué? Porque él quiso resolver los problemas por sí mismo. Él quiso manejar su fracaso por sí mismo. Se sentía avergonzado de regresar a casa de su padre y pedir auxilio. Y sabes una cosa, cuando tú estás en problemas y llegas al punto del fracaso, normalmente en lugar de volverte a Dios, vas en búsqueda del hombre. Y sabes una cosa, el hombre siempre se va a reír de ti, así sea tu misma familia. Tú vas a pedirle dinero al banco y el banco se va a quedar con tu casa.
Tú vas a pedir ayuda y alguien te va a decir, te lo dije. Tú te vas a acercar a alguien y hay un dicho muy corriente, pero quizás muy sabio. Dicen que sobre el árbol caído todo el mundo hace leña. Y eso es lo que pasa cuando tú tratas de resolver los problemas por ti mismo. Por favor, deja de resolver los problemas con tus manitas tan débiles. Todo lo que estás haciendo es romperlas más. ¿Por qué no levantas la mirada donde está papá? No te va a castigar, no te va a censurar. Él no está molesto, él está triste porque no le tienes confianza. Un padre que nos ama tanto que nos deja ir. ¿Saben, mis amigos? Es interesante que cuando nosotros vemos a nuestros hijos crecer, llega un momento en que impotentes vemos que se nos empiezan a escapar de las manos. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, pero este es el caso del padre. Este muchacho se le escapa de las manos, se le va, cuando ya no hay mucho que se pueda hacer. Pero hay algo aquí muy importante que es necesario que nosotros entendamos también. Cuando este muchacho está ya lejos, después de haber malgastado su dinero, después de haber perdido a sus amigos, después de haber perdido todo, apacentando cerdos, la Biblia dice, y volviendo en sí. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué significa esto? Mis amigos, ¿cómo estaba? Estaba loco. Porque hay que estar loco para cambiar la compañía del padre por la de los cerdos, ¿no es verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos salido por la vida cambiando la compañía de Dios por la de los cerdos? Y nos parece que hemos logrado la grandeza del mundo y todo lo que hemos hecho es rompernos las manos y lastimarnos y despedazarnos más y más, impotentes, sin saber que papá ha estado observando, esperando a que regresemos a casa. Mis amigos, por favor, si en este momento tu matrimonio se deshace, no acudas al hombre. No acudas al hombre. Vuélvete a papá. Si de repente tu familia se está desintegrando, si de repente tu negocio se está desquebrajando, vuelve a papá, regresa. Él tiene sabiduría, pero por encima de la sabiduría hay algo especial en su corazón que se llama amor de padre. Y un padre nunca, nunca olvida a sus hijos. Nunca. Y volviendo en sí, dijo, me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces, después que prepara su discursito, empieza el camino de regreso a casa. Y cuando aquel viejo que ha estado todos los días por varios años, esperando a la puerta a ver cuándo su hijo puede regresar, de repente, forzando la mirada cansada de aquellos años, observa que a la distancia viene un mendigo. Y cuando avanza, dentro de los harapos de aquel mendigo, él no ve al mendigo, sino ve al hijo del corazón, al hijo de su sangre. El muchacho quiere repetir su discurso, pero el padre lo ahoga en un abrazo tierno y amante. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? ¿Cómo hubiéramos actuado que un hijo tuyo en forma grosera se va de tu casa y se lleva la mitad del dinero de tu negocio y entonces después de que lo malgasta con rameras, con prostitutas, con amigos, en depravaciones, regresa derrotado a decirte que, bueno, que viene a la casa otra vez? ¿Cómo lo hubieras tratado tú? ¿Quieres entrar a la casa? En el mejor de los casos, primero me vas a decir, ¿dónde está el dinero que te di? Dámelo. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que hubiéramos hecho. Aquí no vas a entrar a casa mientras no me digas dónde está el dinero. Y de repente le dijera a usted, ¿sabes qué? Que lo malgasté todo, llorando. Quizás lo perdonarías, pero le dirías, bueno, de aquí no vas a entrar a casa si antes no me garantizas que has aprendido la lección para que no se vuelva a repetir. Pero
padre de la historia no dijo eso. Cuando el muchacho empezó a repetir su discurso, dijo: papá, no merezco ser tu hijo, pero dame trabajo, como alguno de tus obreros allí, y yo te voy a ir pagando la cuenta poco a poco. Oye, muchacho, ¿sabes una cosa? No me parece mala la idea. Yo creo que es lo mejor que se te puede ocurrir para que aprendas a saber cómo se gana el dinero. Eso le dijo el papá de la historia. ¿Cómo le dijo? Saben, mis amigos, nosotros tenemos un padre que nos ama tanto, subráyalo, que olvida nuestros fracasos. ¿Qué cosa dije? Tenemos un padre que nos ama tanto que ¿qué? Que olvida nuestros fracasos. ¿Cómo llegó ese muchacho? ¿Cómo llegó? Ese muchacho llegó despedazado. Ese muchacho no era un ser normal. Podríamos decir que era un guiñapo humano allí. Pero cuando este muchacho llegó a casa, su padre hizo algo maravilloso. Lo envolvió en un traje nuevo, de tal forma que nadie viera en él a un mendigo y a un apacentador de cerdos. Le hizo una fiesta y hizo algo maravilloso. Olvidó el pasado y lo acepta y lo adopta como hijo nuevamente. Pero hay aquí un detalle que yo no quiero pasar por alto y que posiblemente puede ilustrarte por qué tú estás todavía donde estás, sabiendo que tienes este Padre tan grande, tan maravilloso, tan amante y tan hermoso. Mira, si tú notas, este padre, cuando se dio cuenta que su hijo estaba malgastando el dinero con rameras, con amigos, con alcohol y en forma depravada, si tú notas, este padre no lo fue a buscar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque no sabía? Claro que sí sabía. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en Israel. Israel tú lo recorres en 5 horas en auto, de norte a sur. De oriente a oriente en 3 horas máximo, ya lo atravesaste. Así que ¿dónde pudo haber ido este muchacho? A caballo, porque no habían automóviles en ese tiempo. 40 kilómetros, 70 kilómetros y era demasiada distancia. Y este hombre, el padre, era un hombre muy rico. Era conocido en la región. Así que cuando su muchacho se fue, le traían noticias todos los días, todos los días. El padre sabía dónde estaba su muchacho. ¿Por qué no tomó la iniciativa de ir y sacarlo a la fuerza? ¿Sabes por qué no lo hizo? ¿Qué hubiera pasado que él hubiera ido cuando el muchacho estaba apacentando cerdos? ¿Qué crees que hubiera pasado? Imagínate que tu hijo está apacentando cerdos. Querido, querida madre, puede ser que tú tengas a una hija que por su propia voluntad ha decidido hacer su vida por sí misma y en este momento está en drogas, con una esposa mala, con un esposo mal, que le trata mal. Si tú notas, el padre de la historia, cuando se dio cuenta que su hijo estaba apacentando cerdos, no tomó un programa de rescate. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado que este muchacho se hubiera dado cuenta que su padre está llegando a la ciudad, está ya a la entrada de la ciudad y viene por él? ¿Qué hubiera pasado? Se le hubiera ido más lejos todavía. ¿Por qué? Porque le hubiera dado mucha vergüenza. ¿Qué cosa? Que su padre lo viera en esa condición. Entonces hubiera escapado a otro sitio donde su padre no pudiera encontrarlo. Por esa razón es que Dios a veces no interviene. Tú has decidido vivir tu vida solo. Y aunque dices, Dios, ¿dónde estás? Él no va a intervenir hasta que tú regreses a casa por tus propios pies. Porque si Él interviene, lo que va a producir es simplemente una reacción de mayor alejamiento. Porque a veces nos pasan problemas. Bueno, ¿y dónde está Dios? Pero es tu decisión. Y Él va a respetar tu decisión. Volviendo al punto, cuando el muchacho regresa, él hace algo maravilloso, prepara una fiesta y lo baña, lo limpia, lo transforma y le pone un vestido nuevo de tal forma que nadie reconozca en ese muchacho a un mendigo. ¿Qué cosa es lo que está realmente haciendo el padre?
Te voy a contar una historia. Esta es una historia que no deseo contar, pero puede ilustrar quizás y puede ayudar a algún padre, alguna madre o algún joven que está aquí a cómo regresar a casa antes de que el tiempo sea demasiado tarde. Y también para que una madre o un padre aquí presentes puedan secar sus lágrimas y saber que todavía hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Miren, lo que les voy a contar es algo muy doloroso para mí. No deseo contárselos literalmente, pero lo voy a hacer, repito, en beneficio de algún alma que pudiera estar pasando por una tragedia similar. Nosotros en casa fuimos 6, 3 varones y 3 mujeres. Mi padre, como dije, era un pastor. Y esto ocurrió para los 60. Yo tengo una hermana que era muy brillante, muy inteligente, pero por su misma capacidad no fue entendida en la casa. Con facilidad mi padre nos pegaba a los dos. A los otros no tanto, pero a los dos, a mi hermana y a mí, nos pegaban mucho. Y entonces un día mi hermana decidió abandonar la casa. Se fue. Esto fue ya para los 60. Una niña de 14 años, 15 años, se fue. Eso quizás hoy es común, pero en los 60, y más siendo hija de un pastor, eso era totalmente raro, extraño, no común. Y la muchacha se fue. Estudió por allí un poquito, pero de repente la niña resultó en estado de embarazo. Pero aquello era como si hubiera caído la maldición sobre la casa. Y más sobre un pastor. La muchachita, impotente cuando ya no pudo más, regresó a casa. Y tuvo su bebé. Mis padres la recibieron. Pasaron los días y ella estaba en casa, atendiendo a su bebé. Pero nunca faltan esas lenguas horribles, vecinas desagradables. Un día vino una de esas vecinas, de la iglesia, por cierto, que le dijo a mi hermana: tú no tienes vergüenza. Tú no solamente vienes a darle carga al pastor, ya le trajiste a tu hijo y ahora no trabajas. No haces nada por ayudar. Debieras de pensar que tu pobre viejo necesita dinero para alimentar a tu hijo. Mi hermana no dijo nada y una mañana dejó una carta sobre la mesa explicándole a mi padre y a mi madre que se iba para siempre, tratando de trabajar para sostener a su hijo. Ella iba a mandar dinero a la distancia. Rogaba que la disculpara por dejar esa carga allí, pero que iba a mandar dinero pronto. Y sí mandó dinero los primeros meses. Pero ¿qué puede hacer una muchacha sola, una madre sola, intentando, sola? De aquellos tiempos era muy difícil, muy difícil. De repente supimos que la muchachita se metió con tabaco, después con alcohol. Supimos con frecuencia que se emborrachaba, desesperada por su situación a la distancia. Al poco tiempo supimos que empezó a intentar con drogas. Mis amigos, drogas en este momento no es nada novedoso. Pero allá para los 60 eso era increíble, eso era imposible de aceptar, imposible. Algunos hombres muy grandes, a veces perversos, usaban un poco de droga, pero no mujeres y menos niñas. Un día, mis amigos, mi hermana iba en un automóvil con un amigo
Iban a toda velocidad en un camino de esos nuevos que se están haciendo, que todavía no tienen el concreto, no sé cómo les digo, el pavimento diríamos, pero ya está el terraplén totalmente liso. Iban a toda velocidad, yo creo que unos 120 kilómetros fácilmente. Van corriendo, van felices. De repente, cuando llegan a un promontorio, después de eso viene el descenso hacia el río. Cuando llegan a la punta de la loma o del montecillo, con horror descubren que el río crecido se ha llevado el puente. Entonces frenan, pero el carro empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y entonces se impacta con un promontorio, con un muro de contención del puente, de lo que quedaba del puente, y entonces cuando el carro se impacta allí, salta como unos 10 metros para arriba, el joven que iba a su lado murió instantáneamente, y entonces ella se impactó contra el frente del carro también, quedó inconsciente por un buen tiempo, todos los cristales se le incrustaron allí en la cara, no murió. No sabíamos nosotros que había pasado eso, no supimos. Ella tuvo que manejar esa situación sola. Los médicos que la atendieron hicieron un trabajo lo mejor que pudieron, pero ese rostro estaba completamente desfigurado. Una mañana como a las 6 de la mañana, alguien tocó a la puerta de la casa donde yo estaba viviendo. Yo era un joven pastor. Tenía meses de haber salido del colegio. Cuando fui a abrir la puerta, a las 6 de la mañana, abrí la puerta y vi un cuadro horrible allí. Y entonces traté de asegurarlo. Y le dije a la persona, ¿qué se le ofrece? Y entonces la persona que estaba allí enfrente me dijo, ¿no me conoces? Y le dije, ¿en qué puedo servirle? Y entonces esa persona allí enfrente sonrió. Y detrás de esos dientes blancos, muy blancos, yo pude reconocer a mi hermana. La verdad es que era un pequeño monstruo, su rostro allí, todo desfigurado. A pesar de que los médicos habían intentado lo mejor, todavía estaba bastante dañado. Nos abrazamos y lloramos. Y mientras estábamos abrazados, ella me dijo, hermanito, te asustan mis cicatrices, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Son más feas las cicatrices que llevo acá adentro. Qué horribles eran sus cicatrices. Y yo no pude hacer mucho por sus cicatrices. Pero las cicatrices de este muchacho que vino a casa de su padre, no tuvo el problema como mi hermana conmigo, porque su padre inmediatamente ocultó sus cicatrices para que nadie pudiera tener acceso a ellas, para que nadie las viera. Y yo quiero decirte que las cicatrices de tu vida, tan pronto regreses a casa, papá se va a encargar de que nadie más las vuelva a ver. Nunca, nunca, para siempre, nunca. ¿Saben, mis amigos? Quiero decirles que hay algo más. Este joven, cuando estaba apacentando cerdos, decidió regresar a casa, pero no tenía valor. Él esperó y esperó como muchos esperan. Algunos quisieran regresar a Dios. Algunos quisieran regresar a la iglesia, pero se sienten indignos, se sienten apesadumbrados, se sienten mal, se sienten que no están bien y que no pueden regresar así. Para no cumplir, dicen, yo no voy a poder. Y hermanos, este muchacho esperó, hasta que sus ropas se hicieron andrajos, hasta que enflaquecido y entontecido, diríamos, por el hambre, ya no podía más. No tienes que esperar hasta ese momento. Entre paréntesis, tú no tienes nada para resolver el problema, y entre más rápido regreses a casa será mejor. No esperes, no van a mejorar las cosas, no van a cambiar. Tú no puedes cambiar un ápice de tu carácter.
Tú no puedes cambiar un ápice de tu conducta. Todo lo que vas a hacer es enredarte más y vas a terminar apacentando cerdos. Este muchacho pensó que le gustaría regresar a casa, pero no así. ¿Qué va a decir mi padre? Yo salí orgulloso, jactancioso, diciéndole, yo no quiero pasar mi vida en este pueblo polvoriento donde no pasa nada. Yo quiero vivir la vida, triunfar, correr el mundo y entonces volver algún día, pero multimillonario, con un nombre, con popularidad, con poder, con fama, que tú sepas que tú tienes un gran hijo. Y ahora el gran hijo, la popularidad y el poder estaban contenidos en un hato de cerdos. Eso era todo lo que había encontrado. Y entonces él quería cambiar. Él quería regresar a casa. Pero regresar a casa en esa condición no se animaba. Pero todo lo que hacía era complicar las cosas más. Tú estás esperando regresar cuando se compongan las cosas. No esperes. No esperes. Las cosas no se van a componer con tus pobres manos. No tienes fuerza, no has comido, estás débil, estás enfermo. No te vas a poder componer. No tienes dinero para cortarte el cabello. No tienes dinero siquiera para comprar un jabón para bañarte. Porque eso es lo que hace el pecado. A veces nosotros pretendemos limpiarnos y cambiar un poco, pero no tenemos el recurso para mejorar. Y este muchacho, analizando la situación, dice, ya no puedo más. Me levantaré e iré a mi casa. Y cuando este muchacho empieza el camino de regreso, hermanos, hay algo que el Padre hace en forma maravillosa. Y esta noche yo quiero subrayarlo, porque este privilegio puede ser tuyo. Yo he estado hablándote aquí por 2 semanas acerca de que conozcas a Jesús, acerca de que entiendas a Jesús, acerca de que tú puedes tener acceso a Él ahora. 2 semanas. 2 semanas. No para que te acerques exactamente a un pueblo, a una filosofía, a una idea, sino a un Padre amante que te ama mucho. Mira, no tienes que esperar. Esta noche puede ser especial para ti. Cuando este muchacho empieza el camino de regreso, viene temblando, viene preocupado. ¿Qué va a pasar cuando mi padre me vea? Cuando me vea así, se va a reír de mí. Tu padre no se va a reír de ti. ¿Te va a reclamar el dinero? No te va a reclamar el dinero. Te va a regañar, te va a golpear. Este muchacho venía con tantas incógnitas, pero no tenía otra alternativa, no tenía otro recurso, así es que caminó a casa. Y cuando llegó a casa, él se llevó una tremenda sorpresa, porque no hubo censura, no hubo burla, no hubo desprecio, sino que inmediatamente el padre ordena que se haga una fiesta en honor a ¿quién? Al hijo que estaba perdido. Inmediatamente lo bañan, lo transforman, lo limpian, le cortan el cabello, le rasuran la barba y le ponen un vestido nuevo, le ponen calzado, porque solamente los descalzos en aquel tiempo eran los esclavos. Así que le ponen zapato nuevo. Pero hay algo maravilloso que hace este padre que a mí me emociona hasta las lágrimas. Porque entre paréntesis, mis amigos, quien les está hablando aquí es un pródigo también. Alguna vez yo estuve así. Alguna vez yo tuve que vivir esta tragedia y esta experiencia horrible. Y saben, cada vez que yo voy a pronunciar la frase que voy a pronunciar ahora, me emociona al saber que papá no solamente nos perdona, sino que hace algo más. ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Saben qué cosa hizo este padre? Dice la Biblia que le puso anillo en su dedo. ¿Qué cosa fue lo que hizo? No significa nada para ti, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver que le haya puesto anillo en su dedo? Yo quiero decirte que esto fue lo más grande, lo más bello, lo más hermoso, lo más sublime que hizo este padre con ese muchacho. ¿Por qué? ¿Un anillo? ¿Qué tiene? Para ti no significa nada, porque posiblemente no seas un pródigo como él o como yo. Pero ¿sabes qué significa ese anillo? Ese anillo no era un adorno. ¿Sabes? ¿Lo entendiste? Este anillo tenía un valor increíble. En ese tiempo, los anillos de la familia tenían un pequeño sello.
que era la forma en que firmaban los contratos legales de la casa, los negocios de la familia. ¿Ya lo entendiste? ¿Qué cosa le está haciendo el padre? ¿Sabes qué está haciendo el padre? No solamente lo perdona, sino que al amanecer del siguiente día lo toma de la mano. Y entonces lo lleva, yo no sé cómo se llama aquí, el Banco Nacional de Colombia, no sé, al mejor banco, donde está su cuenta. Y entonces este anillo representa que lo lleva con el gerente y le dice al gerente, por favor, registre la firma de mi hijo para que él siga disponiendo del dinero de la familia. El muchacho se quedó. Después de que malgasté la mitad de la herencia, ¿autoriza mi firma para que yo siga girando cheques? ¿Qué cosa está haciendo este padre? Un padre que no solamente nos ama, nos perdona, pero que también nos devuelve la confianza. ¿Qué cosa dije? ¿Nos devuelve qué cosa? Hermano querido, si hay algo que necesita un pecador, no solo es el perdón es demasiado pobre para un pecador. Lo que un pecador necesita más que perdón es que se le devuelva la confianza. ¿Cuántos pecadores han venido aquí a la iglesia, pero los hemos marcado, porque aunque supuestamente los hemos recibido, les hemos perdonado, pero no les devolvemos la confianza? Y entonces los marcamos. Ten cuidado con ese muchacho. Ten cuidado, porque puede volver. ¡Qué miserables somos! Pero por favor, no tienes que pensar en los hombres que marcan a la gente. Tú tienes que pensar en que papá en este momento no solamente te ama, te perdona, pero también, ¿qué cosa dice la Biblia? Te devuelve, ¿qué cosa? Te devuelve la confianza y hace de ti como si nunca hubieras cometido un solo error. Te acepta como si nunca hubieras salido de la casa, como si nunca hubieras gastado un centavo, como si nunca hubieras insultado el nombre del Padre, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Es posible esto? Yo quiero decirte que esto es posible solo con Cristo Jesús. Quiero decirles algo más. Voy a terminar quizás de contar la historia. Mis amigos, mi hermana no cambió después de ese accidente. Desafortunadamente las cosas se pusieron peor. Las cosas se complicaron a tal punto de que ella se metió con las drogas. Y yo no sé si ustedes pueden entender, para un padre, y más para un padre pastor, que todos los hermanos se ríen de él, se burlan, lo critican, lo censuran. Qué agobiante era para ese padre. Esta muchacha empezó a tener tantos problemas con drogas que se volvió un delincuente. Le empezó a buscar la policía. Y un día yo supe que estaba en la cárcel. Solo para que tengan una idea de quién era, yo la fui a buscar para sacarla. Cuando llegué, se había escapado de la cárcel. De repente sabíamos que estaba en Tijuana, de repente en Ciudad de México, de repente en Yucatán, en Tamaulipas, siempre vagando de un lado para otro, siempre errando. Era tan problemática la muchachita que a veces llegaba a casa de los familiares y allá a la 1 de la mañana se ponía a insultar, drogada, diciendo sandeces y tonterías a toda la familia. ¡Qué horrible era! ¡Qué horrible! Era una situación, la verdad es que estremecedora. Cuando estaba bajo los efectos de sus problemas, podía agarrar un cuchillo, algún palo, lo que sea, y matar a cualquiera. Gracias a Dios hasta ese momento no había ocurrido nada. Pero una mañana, mis amigos, ella llegó a mi casa. Yo ya estaba casado para ese tiempo. Y entonces me dijo, hermanito, ¿sabes una cosa? Que yo quisiera cambiar y quisiera quedarme aquí en tu casa. Yo sentí horrible. Ella quería cambiar,
¿Será cierto? ¿Será no cierto? Pero me pedía ayuda, ¿qué podía decirle? La acepté. Pero yo vivía en una zozobra tremenda. ¿Saben? Yo recuerdo, vivíamos en unos pequeños departamentos, 2 edificios, a medianoche insultándome desde allá afuera. Todos los vecinos se enteraban de las cosas que ella me acusaba. Un día, como a las 2 de la tarde, llegué a la casa y oí gritos, y algunos vecinos estaban a la puerta de mi casa. Parece que su hermana está en problemas. Y entonces tiramos la puerta porque no me abrían. Y sorprendí a mi hermana con un cuchillo en la mano y Rosalba del otro lado porque quería matar a mi niña recién de 1 año. Hermanos, eso fue horrible, horrible. Entonces cuando yo llegué, era tan hábil, tan astuta, que con el cuchillo en la mano me dijo, voy a matar a tu mujer ahora. ¿Sabes una cosa? Me corrió de la casa y empezó a decir cosas. Y sabes, es una mala madre. Y empezó a insultar a la mamá también, a decir a Rosalba, acusándola de que no cuidaba a la niña, de que... Bueno, y yo de repente ofuscado, yo le dije a Rosalba, ¿tú estás haciendo...? Y Rosalba se puso a llorar. Hermanos, fue una situación terrible ese día. Cuando yo le quité el cuchillo con otros vecinos, la verdad es que era desesperante, era desesperante. Yo allá en silencio le pedí al Señor que la cambiara, pero no pasaba nada, no ocurría nada. Yo estaba asustado, mi esposa estaba asustada. A veces no dormíamos tranquilos, yo no podía salir de viaje como deseaba, porque cuando salía había una desesperación en que algo pudiera ocurrir otra vez. Un día la muchacha me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a la casa con papá. Y yo di gracias a Dios, porque se habían acabado mis problemas. Por lo menos eso creí. Después de una semana, después de 2 semanas de que ella se fue, de repente llegaron a la casa algunos hermanos, los hijos de algunos hermanos, para hacer algo raro. Uno de ellos llegó primero y dijo, pastor, dice mi papá que le manda el dinero que le pidió prestado el otro día. Yo no recuerdo haberle pedido a tu papito. Sí, usted mandó a su hermana a tal fecha y aquí. Y hermanos, no vino uno, vinieron como 6 o 7 personas y el último de ellos se había comprometido con más de 3 meses de mi salario. Y hermanos, cuando yo le dije a ese muchacho, dile a tu padre por favor que me espere un poquito, que yo le voy a pagar hasta el último centavo. Cuando yo le vi la espalda a ese muchacho, delgado pero alto todavía, yo en la espalda dibujé el rostro de mi hermana, mi imaginación, y entonces levanté los ojos al cielo y dije, Dios, ¿por qué no la recoges? Recógela. Ya no va a cambiar nunca, ya está dañada de su cerebro, ya está trastornada. Mira el daño que le está haciendo mi ministerio. Mira el daño que le está haciendo al ministerio de mi padre. Señor, recógela ya. Tú le vas a hacer un bien a tu iglesia. Y le vas a hacer un bien a ella también, porque debe de sufrir la pobre. Recógela. Pero voy a contar otra etapa, otro aspecto. Cuando esa muchacha se fue a la casa, ¿saben? Se armó un alboroto en la iglesia, en el pueblo, porque mi padre vivía en un pueblo no más grande de 10,000 habitantes, y cuando se enteraron los habitantes que mi hermana había llegado, eso provocó un alboroto tremendo. Los hermanos de la iglesia se conmocionaron, se molestaron tanto, que murmuraban, insultaban y decían cosas contra mi padre, contra la familia. Parecía que había caído una peste allí. Y un día de esos, un grupo de hermanos se fue hasta la asociación, fueron a hablar allá con el presidente, con los administradores. Fue tan violento
o tan violenta la molestia que estos hermanos sentían, que el presidente de la asociación llamó a mi padre y le dijo: pastor, queremos hablar con usted. Nosotros apreciamos su trabajo, pero queremos pedirle algo. Queremos que corra a su hija de la casa, por favor. Le está haciendo demasiado daño a la iglesia. Aquí han venido los hermanos muy preocupados por la forma en que ella se conduce, y entonces quisiéramos que por favor usted nos ayude despidiendo a la muchacha de la casa. Entonces mi padre dijo: pero no puedo, es mi hija. Entonces, pastor, si usted no puede despedir a su hija, se va a ir usted del trabajo. Y entonces mi padre se quedó frío y tiene que ser así. Pues si usted no la despide, así va a ser. Así va a ser. ¿Saben? Mi padre se fue a la casa. Dice mi madre que cuando él llegó, se quedó como ido, perdido. Se sentó en un sillón de esos de mimbre allí. Y ahí quedó. 1 hora, 2 horas. Lloró. La mirada perdida en el horizonte. Como a las 6:30 de la tarde llegó mi hermana. Le dice a mi padre: hola. Y se metió. Se metió a la recámara y de repente mi padre empezó a observar que mi hermana sacaba cosas del closet, de un ropero, de un chifonier por allí. Y agarró una pequeña maleta y empezó a meter cosas a la maleta. Mi padre la dejó por un momento, pero de repente parece que estaba empacando. Mi padre le dice: hija, ¿qué haces? Nada, despreocúpate. ¿Qué haces? Nada, no te preocupes. Y entonces mi padre se levantó y cuando se dio cuenta que sí había una maleta ahí y que ella estaba metiendo cosas, le dice: hija, ¿qué haces? Me voy, papá, me voy. Pero hija, ¿a dónde vas? Por favor, ya no te vayas. Ya no te vayas. Papá, no me digas eso. Yo me voy ahora. Ya no quiero hacerte más daño. Ya te he hecho mucho daño. Pero hija, ¿a dónde vas? Por favor, esta es tu casa. Ya quédate con nosotros. Ya has caminado mucho, mucho. Ya quédate. No, papá. No puedo seguirte haciendo más daño. Pero es que a mí no me haces daño. No, si ya sé. ¿Qué cosas sabes? No, ya sé. Pero ¿qué cosas sabes? No, ya sé que si yo no me voy te vas tú. Y no puedo permitirlo. ¿Y quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo, pero me voy. Pero hija, no, papá, me voy. Y entonces, cuando mi hermana dijo eso, estaba llorando también. Mi padre estaba llorando, se acercó y le abrazó y le dijo: hija, yo quiero decirte algo, que antes de ser un pastor, soy tu padre y te quiero mucho, y esta es tu casa. Por favor, quédate, ya no me lastimes más, quédate. Hermanos, qué diferencia. Un hermano dijo: Dios, ¿por qué no la recoges? Un padre estaba dispuesto a soportar la carga de la hija, no importa cuál fuera. Yo quiero decirte que en la iglesia un hermano puede estar orando por ti, un familiar, o quizás los hermanos de la iglesia avergonzados de ti pueden estar orándole a Dios como yo. ¿Por qué no lo recoges? Pero yo quiero decirte, hermano querido, joven, amigo, adulto, niño, quien quiera que seas, mujer, señorita, yo quiero decirte que antes de cualquier otra cosa, Dios, el poderoso Dios, es tu Padre y te ama mucho. Y la prueba de que te ama mucho es que yo estoy aquí. Y no es casualidad de que tú y yo estemos juntos. Yo alguna vez estuve en la misma situación. En esta noche,
Yo quisiera animar a todos aquellos que de alguna forma necesitan de Jesús, se lo manifiesten, diciendo: Señor, no quiero seguir errando más, no quiero seguir apacentando cerdos. Por favor, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. No digas eso, no tiene sentido. ¿Sabes? En que tú vengas como un mendigo, lo lastimas. Ven como hijo, porque eso es lo que eres. Acércate a Él. Yo no sé cuántos esta noche consideran que vale la pena darle gracias al amor grande de Dios que nos ama y nos acepta todavía. Yo no sé si también, tanto aquí abajo como allá arriba, a los lados, donde nuestros hermanos están ahora mismo, hay alguien que, considerando su necesidad, su gran necesidad de Dios, siente que este es el momento de arreglar las cosas con Cristo Jesús para siempre. Amén. ¿Cuántos de mis hermanos bautizados quieren darle gracias a Dios por esta experiencia de libertad? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de mis hermanos no bautizados consideran que es una bendición haber venido esta noche para encontrarse con Cristo Jesús? ¿Saben una cosa? Voy a terminar la historia de Ada. Ada se quedó unos días en casa, pero después se fue. Pasaron los años, y qué agobiante fue vivir con Ada, mi hermana. Qué difícil fue. Ella no se compuso. Hace unos 10 años, más o menos, para el mes de mayo, para un 15 de mayo más o menos, mi madre falleció, con el dolor de que su hija no había regresado a Dios. Yo quiero decirles que Ada ha sufrido demasiado. Ella ha querido, o quiso, con muchas ocasiones, recoger los pedazos rotos de su vida y arreglarlas por sí misma. Y todo lo que hizo fue romperse las manos más, y más, y más, y más, y más. Hasta que todavía recuerdo, hace la Navidad anterior, nosotros estábamos con los abuelos, y ella llegó a insultarnos a medianoche otra vez, la misma situación. Tuvo que intervenir la policía porque estaba haciendo mucho escándalo en la calle. Y yo decía: Dios, ¿hasta cuándo? Ada se le descubrió un cáncer en el abdomen, diríamos mejor dicho en el colon. Se le puso el vientre bastante inflamado. Las cosas se complicaron para ella. Ella tiene 2 niños. Esos niños pues han sufrido, ya se pueden imaginar cuánto. Pero saben, hermanos, el año pasado estaba yo en Bucaramanga, aquí en su país, y un lunes al amanecer hice una llamada a casa. Y de repente escuché la voz de Rosalba, que contestó el teléfono, y le dije: ¿cómo estás? Muy bien, te tengo una gran noticia. Una gran noticia en la casa normalmente, pues la rutina, ¿verdad? Clases, exámenes, detalles, a veces una enfermedad. Pero esta parecía una buena noticia porque Rosalba estaba exaltada. ¿Qué pasa? Anoche hablé con fulanito, tu hermano, y me dice que Ada se bautiza el próximo sábado. Y hermanos, cuando yo escuché eso, con el teléfono en la mano y en el hotel ese, yo caí de rodillas porque no lo podía creer. ¿Será que Dios pueda transformar a un drogadicto? Hermanos, yo no lo podía creer. Pero no es todo, no es todo. ¿Saben? Yo no sé si ustedes pueden tener la idea. Una muchacha
alcoholizada, drogada casi toda la vida, 35 años más o menos para esta fecha, toda su vida en el pecado. ¿Sabe, hermano? Se bautizó. Y Dios es muy grande, muy grande. No solamente sanó de su cáncer, sino que un joven, hermoso joven, un arquitecto, un profesionista de Petróleos Mexicanos, se casó hace unos 6 meses con ella. La respeta, la ama, la quiere. No lo puedo creer, porque esto no puede suceder aquí. Eso solamente lo puede hacer un Dios poderoso y grande. A la vista de los hermanos y otros que la conocen se lo han dicho, tú no mereces eso. Y saben, es cierto. Nosotros horizontalmente juzgamos y Ada no merece eso. No merece que haya sanado, no merece que esté casada con un hombre que la ama, que la respeta y que viaja por todo el país dando seminarios. No puede ser, no puede ser. Pero Dios dice que sí puede ser. Y creo que el tiempo del fin, que ya está a las puertas, nos dice que la gracia se termina, pero que el amor de Cristo todavía es eficaz, vibrante y real en nuestros corazones. ¿Estamos felices con el amor de Cristo Jesús? Saben, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo no sé qué sería de mi vida si no fuera por el gran amor de Cristo Jesús. Yo no me siento digno de estar aquí. Yo no merezco el privilegio de estar aquí. Porque yo les conté la historia de mi hermana. Pero no me he atrevido a contarle la historia mía. Pero para que yo esté aquí, Dios tuvo que haber hecho un milagro más grande que el de resucitar a Lázaro. Y hermano, sí lo hizo. Y yo quiero decirles a ustedes, quien quiera que tú seas, hermano, que Dios tiene un poder extraordinario para transformarnos, para cambiarnos. Y gracias a Dios por eso, ¿no es verdad? Amén. Esta noche, yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes deciden quedarse con papá o con Jesús o con Cristo Jesús definitivamente? Nada, nada, nada los va a separar de Él. Amén, amén. Ustedes deciden quedarse con Él. Saben, hermanos, desde que yo me encontré con Él, no lo he soltado. Y ha sido simplemente maravilloso las cosas que me ha descubierto, las cosas que me ha dado, los privilegios con que me ha sostenido. Simplemente ha sido increíble, 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 increíble. Y como quisiera que ustedes pudieran participar de esta maravillosa relación también con el bendito Jesús para siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es lo que pretendemos hacer? Bueno, casarnos con Él, diríamos, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que desea una pareja tan pronto se han conocido y se aman? ¿Qué cosa es lo que desean? Casarse, estar juntos siempre. Vamos a colocarnos de pie, entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente el privilegio de sabernos tus hijos, pero todavía mucho más te agradecemos el sacrificio realizado por ti al venir a morir por nosotros y pagar la culpa que nosotros merecíamos. Gracias, Padre, porque en ti tenemos libertad. Gracias porque en ti tenemos aceptación. Gracias porque en ti realmente lo tenemos todo. Señor, permite que este próximo sábado sea el más bello, el más hermoso de todos, que sea la experiencia más bonita de nuestra vida al casarnos con el bendito Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en este par de semanas. Permite que los días que restan, Señor, simplemente sirvan para glorificar tu santo y precioso nombre, y que el carácter de Cristo Jesús se manifieste en cada uno de los que estamos aquí y pueda ser el testimonio más bello de nuestro encuentro con Él.
Permite que el sábado, otra vez, en medio de flores y en medio de un momento de maravillosa adoración, nosotros podamos entregarte nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Agradecemos al pastor Salomé por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos del linaje de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.